Estamos tan acostumbrados a la tecnología que muy difícilmente podemos pensar nuestras vidas sin ella. Imaginemos, por ejemplo, cómo sería nuestro mundo sin los aparatos electrónicos, sin las comunicaciones, sin la producción industrial a gran escala de alimentos, muebles y hasta de ropa. Pues así sería nuestro mundo, muy similar a este, a no ser porque hace aproximadamente 300 años se forjó una revolución muy peculiar en las matemáticas. Fue tan peculiar que solamente hizo falta la existencia de esto. A esa revolución en las matemáticas les llamamos el cálculo. Y cuando digo cálculo no me refiero a lo que dicen algunas personas de vamos a hacer unos cálculos. No, el cálculo es una de las ramas más fascinantes de las matemáticas. Y debemos su existencia a dos grandes pensadores, Isaac Newton y Wilhelm Leibniz, quienes a finales del siglo XVII, y cada quien por su parte, lo descubrieron. Actualmente toda la tecnología depende del cálculo, pero lo que realmente preocupaba a Newton y Leibniz no era lo que tenían a su alrededor, sino más bien las cosas de allá arriba. Newton nació en 1643, unas cuantas décadas después de que el astrónomo alemán Johannes Kepler descubriera que las órbitas que recorren los planetas y cometas alrededor del Sol tienen la forma de una elipse, que barren áreas iguales en tiempos iguales, y que hay una relación precisa entre la distancia de un planeta al Sol y el tiempo en que tarda en dar una vuelta completa. Estos hallazgos eran sorprendentes, pero Kepler nunca pudo entender por qué los planetas se movían alrededor del Sol de esa manera. Newton tenía en mente una explicación de este fenómeno. Para ello partió de la idea de que los movimientos elípticos de los planetas dependen del mismo fenómeno que hace que las manzanas se caigan de los árboles: la gravedad. Newton es famoso justamente porque descubrió que la gravedad es la fuerza de atracción que experimentan todos los cuerpos de la misma manera y lo describió con esta fórmula, que no hay que tenerle mucho miedo porque lo que nos explica es lo siguiente. La fuerza de gravedad entre dos cuerpos, por ejemplo, la Tierra y el Sol, es proporcional al producto de sus masas. Esto quiere decir que entre más grandes sean estos cuerpos, mayor será la atracción que haya entre ellos. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ellos, lo que significa que entre mayor distancia hay entre estos cuerpos, la atracción entre ellos va a ser menor. Newton también descubrió que la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo es equivalente al producto de su masa por su aceleración. Esta es la famosa segunda ley de Newton. Con toda esta fórmula, Newton estaba seguro que por ahí estaba el secreto de la órbita elíptica anteriormente descrita por Kepler. Pero el problema es que la ley de la gravedad nos habla o nos describe la fuerza de atracción entre dos cuerpos, pero en un instante preciso, en un momento determinado. Y las órbitas elípticas son el resultado de algo que ocurre en un intervalo de tiempo más amplio. Digamos, por ejemplo, el que ocupa un planeta en darle una vuelta completa al Sol. Aquí a Newton le faltaba algo que no existía en ese momento. Le faltaba un método para poder comprender los cambios o procesos que tiene un fenómeno en un intervalo de tiempo, digamos, indefinido, a partir de un momento específico o definido como este. Y lo sorprendente es que lo encontró. Ese método es precisamente el cálculo. Con el cálculo, Newton no solo pudo demostrar por qué las órbitas de los planetas son elipses y no círculos, sino también obtener fórmulas para encontrar la posición de los planetas en el espacio en cualquier momento. Fórmulas que, por cierto, seguimos usando para determinar la posición de nuestros satélites artificiales. Lo maravilloso de todo esto es que Newton se dio cuenta de que el cálculo no solamente nos sirve para estudiar los movimientos de los cuerpos celestes, sino que nos ayuda a estudiar matemáticamente todos los fenómenos que cambian en el tiempo. Y más aún, todos los fenómenos en donde una variable depende de otra. Piensen en el vuelo de un proyectil. Por ejemplo, una flecha. Desde tiempos muy antiguos, se sabe que la distancia que puede alcanzar una flecha depende de muchos factores.
Uno de ellos es, por supuesto, el tiempo de vuelo, pero también su peso, la tensión del arco y la velocidad del viento. A partir del Renacimiento se pensó a pensar que esas relaciones pueden ponerse en términos matemáticos. Por ejemplo, es claro que uno de los factores que determinan la distancia que recorre cualquier proyectil, ya sea una flecha o una bala de cañón, es el ángulo de disparo. Resulta claro que la distancia está relacionada con el ángulo del cañón. A una relación como esta, los matemáticos la llamamos función. En este caso decimos que la distancia es una función del ángulo de disparo. La relación entre el ángulo de disparo y la distancia no es tan trivial. De hecho, los matemáticos tardaron mucho tiempo en encontrar la forma matemática correcta para describir la trayectoria de una bala de cañón. Podemos observar muchas funciones a nuestro alrededor. Por ejemplo, la velocidad con la cual gira una patinadora está en función de la posición de sus brazos. ¿Esta cuándo está, amigo? En el mercado, el precio de cualquier producto depende de la oferta y la demanda. Y así podríamos seguir infinitamente. Donde algo cambia y hay una dependencia entre variables, el matemático descubre funciones. El mundo está repleto de funciones entre variables. Y el cálculo trata precisamente de entender estas funciones y su comportamiento. Digamos que es como la psicología de las matemáticas. No me hace caso, es más grande, de hecho, de repente me deja hablando todo el tiempo. Así como las personas tenemos días buenos y malos, hay funciones que tienen variaciones. Que no sé cómo hacerlo, ¿no? De repente, como hablarle. Pero... Existen casos donde las funciones tienen un máximo. Y como a veces hay máximos, también hay mínimos. También existen funciones que sin importar nada, permanecen constantes. En fin, las funciones que encontramos en la naturaleza son tan variadas como el comportamiento de las personas. El cálculo es la herramienta que nos permite clasificarlas y entenderlas. Para entender cómo funcionan las herramientas del cálculo, conviene representar las funciones entre variables con gráficas. En una gráfica, el valor de una función se representa con una línea. Todos hemos visto una gráfica alguna vez. Esta, por ejemplo, representa la temperatura promedio del cuerpo durante el día. Esta, el crecimiento de la población mundial en el último siglo. Y esta, la temperatura promedio de la superficie terrestre desde 1864. Para hacer una gráfica necesitamos que una variable cambie en función de otra. Por ejemplo, un carro en movimiento. Un carro tiene que frenar, acelerar, cambiar de dirección y todo eso provoca continuos cambios. ¿Por qué no se suben a mi auto de prueba? Con este coche podemos hacer los movimientos básicos como acelerar y frenar sin problema. Usemos este vehículo para ver cómo se construye una gráfica. Graficaremos la distancia que recorre el coche en función del tiempo. Observen que la línea de la gráfica siempre es ascendente porque cada vez se recorre más distancia. Cuando el coche entra a una curva, tiene que frenar. Este cambio de velocidad se refleja en la forma de la gráfica. Y después, cuando el coche entra en una recta, vuelve a acelerar y la gráfica cambia de forma. En las rectas, la distancia recorrida aumenta rápidamente. Y en la gráfica vemos este aumento en la pendiente de la curva que se inclina más hacia arriba. Pero en las curvas, la reducción de velocidad hace que la inclinación de la línea sea menor. La tecnología fue una de las actividades más beneficiadas con el nacimiento del cálculo. El cálculo permitió diseñar nuevas máquinas y edificar construcciones que nadie había imaginado. Hoy mismo, el cálculo es sin duda la herramienta matemática más importante de la industria. Todo lo que se produce a gran escala necesita cálculo. Desde la construcción de un gigantesco puente capaz de soportar grandes fuerzas durante muchos años,
hasta el diseño de una sencilla lata de refresco, que tiene que almacenar la mayor cantidad de líquido, gastando la menor cantidad de aluminio en su fabricación. ¿Se empiezan a dar cuenta por qué toda la producción industrial depende del cálculo? Como ya vimos, las latas de refresco, las sillas, los escritorios, los teléfonos, todo se diseña para maximizar algunas variables y minimizar otras, y para eso se aplican las derivadas. Y si el cálculo es imprescindible para la industria, es aún más importante para la ciencia. La unión del cálculo con la ciencia es un matrimonio indivisible. No se podría imaginar la física sin cálculo, ni la astronomía, ni la química, ni la economía. Y bueno, la mala noticia para quienes no les gustan las matemáticas, pero sí los animales, es que ni siquiera la biología se escapa del cálculo. Por ejemplo, los biólogos que estudian las extinciones de especies a menudo tienen que entender cómo se comporta una población de animales en el tiempo. Si una población vive sin restricciones de alimentación, la cantidad de individuos de la especie puede aumentar indefinidamente, como en el caso de estas bacterias. En otras palabras, si tomamos la cantidad de individuos en función del tiempo, su derivada será una constante multiplicada por ella misma, hasta que empieza a escasear el alimento, y la población decrece también de manera proporcional al número de individuos. Ambos fenómenos suceden con frecuencia en la naturaleza. Más interesante